Así que se construyó esta fortificación del Mono en 3 puntos diferentes, dicho sea de paso, en nuestra isla de San Juan. Posteriormente se siguen adentrando a la isla, que es cuando entonces coge el auge el café, porque ya saben que la caña la vamos a cultivar en las costas, mientras que el café, por lo contrario, va a penetrar al interior de nuestra isla. Pero todo va a salir del puerto de San Juan, era el único puerto que estaba en ese momento vigente. Así que una vez que ya estaban recolectados esos bienes para exportarlos, había que fortificar. Si no protegían sus bienes, es como si fuera el banco, tenían que protegerlos. Entonces llega tanto en el continente europeo como en las Américas. Se comenta de lo fértil de nuestra tierra y continúan llegando españoles y corsos a nuestra querida isla con la idea de enriquecerse. En ese proceso continúa galopante otro tipo de agricultura, la del café, que va a desarrollar tanto nuestra economía como nuestra sociedad y cultura. La semilla de café busca sombra, fresco y cobija. Por eso se adentran todos los que llegan en nuestras cordilleras, nuestras montañas y nuestras sierras. El café llegó y se quedó, y ya es parte esencial de nuestro diario vivir, de nuestro patrimonio, de nuestra historia. ¿Y quién no disfruta de una rica taza de café? Somos muchos los puertorriqueños que no empezamos nuestro día sino antes no tomamos una rica, calientita tacita de café. Esa es nuestra energía inicial en el día. Para mí es indispensable el café todos los días. Sin esta cantidad completa no me levanto, como dice Pape, poner un petardo. Así lucen las ramas del café cuando están en flor y luego podemos apreciar el grano en plena maduración. Las mismas no maduran de manera uniforme, por lo que la selección independiente de cada grano o uva hacía necesaria la mano de obra para su colecta, tal y como se puede observar. Se puede observar a la profesora Giovanetti y a su hija mayor colectando café allá para la década del 80. Las canastas de paja utilizadas para la colecta generalmente estaban confeccionadas de manera que dieran la medida de un almud, razón por la cual se les llamaba almudes. Era la medida oficial. Una vez se recoge el café, se despulpa, se seca al sol, se pila, se saca la cáscara, se ventea, se tuesta y se muele. Se hierve con agua y se cuela, y luego se toma en negrito o con leche y se saborea. Siempre estaba interesado en la historia de Puerto Rico, y cuando yo era un adolescente me hablaban mi abuela y mi madre, me hablaban de las haciendas y del café y de los tíos que vivían en la altura, ellos ya llevaban altura. Entonces, estudiando mi pasado, me di cuenta que yo soy, mi familia viene, por lo menos mi mamá, viene de una extracción de la hacienda de café. Entonces, esto que está aquí es un retrato del abuelo de mi madre.
que era José Ramón Figueroa, que fue un hacendado, de los pocos hacendados criollos exitosos, porque en la época del café, los yaucanos como Giovanetti y todas estas familias que emigraron, fueron los que coparon. Y no solamente los corsos, sino también los mallorquines en Lares. Y de los pocos exitosos que habían era don José Ramón Figueroa y don Eusebio Pérez, que es el dueño de la finca Gripiña. Así es que yo, a través de eso, me di cuenta de mi administración. Entonces empecé a estudiar más a fondo eso y claro, me di cuenta de la importancia que tenía. Igual que entonces por la parte de mi padre, pues estaba el Latmer, que eran su hacendado, igual que su mamá y su antepasado, venían de la cultura de la caña. ¿Puede? Ahora mismo estaba hablando con mi amigo Freddy Giovanetti sobre cómo íbamos a empezar esta pequeña charla sobre la importancia de la música en nuestra tradición musical y como parte de nuestra identidad. Y él me advierte que no teníamos mucho tiempo y que fuéramos al grano. Y efectivamente, él, creo que inconscientemente, fue al grano, pero no estaba consciente de que el grano era el grano de café, que es lo que nos incumbe en esta pequeña narración que vamos a hacer. También hay un montón de refranes que decimos que ni lo sabemos. Por ejemplo, cuando el niño empieza a crecer, las abuelitas y las tías y los papás le cantan pon, pon el dedito del pilón, que es el pilón que se usaba para el café, para desgranar, entonces para separar la paja del grano. Esa es otra que nosotros lo decimos ya, pero no nos acordamos de dónde viene. Cuando estábamos en la universidad, ya no se usa mucho, pero decía, si hizo un examen bien, decía, lo pilé el examen. O que el muchacho está venteado. El muchacho está venteado, quiere decir, eso es que había venteado para separar la paja del grano. Entonces, lo de la cabra, es decir, eso fue un acabose. Esa palabra viene de ahí, eso es un acabose, que fue bueno, o que terminó, pero de una forma bien festiva. Entonces, está tostado. El muchacho está tostado, está medio, o sea, que no está en sus cabales, del tueste del café también bien. Entonces, el que tiene padrino se bautiza, porque el padrinazgo era una de las formas sociales y sociológicas en que se emparentaban las familias, en el café, los hacendados con los mayordomos y con los peones, y así sucesivamente. Así que si madura como pinta, esta charlita creo que va a quedar buena. Y eso es otro refrán de nuestro cafetal. Si madura como pinta, ¿qué es lo que va a madurar? El café. Pues si madura como pinta, pues lo que yo estoy viendo, el trabajo que está haciendo Freddy, esto va a quedar bastante bien dentro de la relatividad. El café es parte de nuestra vida, es el cultivo más importante de nuestra historia en sentido antropológico y sociológico y cultural. Importado, sino que el café de Puerto Rico era famoso por su calidad. De hecho, una de las primeras grabaciones en Patamos con la Música que se hacen en el 1900 de música puertorriqueña, no en sí de música puertorriqueña, de música española, es un cuplé que hablaba del café de Puerto Rico y decía, no hay café como el de Puerto Rico, rico. Y hablaba del café de Puerto Rico. Y eso después, don Pedro Flores, uno de nuestros insignes músicos, lo hizo después en una grabación que hizo Daniel Santos, que decía caracolillo. Y caracolillo, pues, es una de las especies más preciadas de nuestro café que se cultiva en nuestras montañas. El famoso pregón, ya pues la juventud no lo oye, pero en su época pues estaba, como quien dice, pegado y gustó muchísimo y hablaba de eso mismo, que no había mejor café que dice, te lo digo yo y te lo certifico. Y decía, si tú quieres probar cosa buena, y tú quieres probar cosa buena, quédate aquí. Y entonces era pero una referencia al café. Y como dije, en el 1900, una soprano cubana hizo un
un cuplé y hablaba del café de Puerto Rico. O sea que el café de Puerto Rico ya se está mencionando en los principios del siglo XX, finales del siglo XIX en nuestra música. Pero más importante aún que eso, la tradición europea que conserva nuestro pueblo fue refinada y fue cultivada por nuestros jíbaros, porque entre el manojo de canciones que componen el inventario o el repertorio de nuestra música autóctona y que interpreta la orquesta criolla, que se compone de el cuatro, la guitarra y el güiro, que están todos elementos de la cultura, el güiro de los indígenas, el cuatro de nuestra tradición europea y la guitarra también, pero el cuatro ya es una invención nuestra autóctona. Por eso es que el cuatro es el instrumento nacional de Puerto Rico y donde sale es pues de la montaña. Y ya lo dijo Bobby Capó hace años cuando en las canciones: alegre vengo de la montaña de mi cabaña, que alegre está, porque todo lo del café está insertado en esta música. Entonces le estaba hablando de la música autóctona, que incluye el seis y que hay infinidad de seises, pero docenas y docenas de seises, y cada vez se están inventando más, que esta tradición está muy viva. Y hoy día con los cuatristas que tenemos, que son unos virtuosos, que los cuatristas del siglo pasado estarían embelesados en oír, por ejemplo, a este muchacho Saya de Orocovis, que es un fenómeno, con las cosas, y un tal como toca Prodigio, hacen cosas pues que son increíbles. Pues, o sea, que esa cultura del cuatro está completamente viva, y eso se debe también al doctor Francisco López Cruz, que en sus clases y en sus estudios y en sus escritos escribió sobre la música autóctona puertorriqueña y dándole énfasis a la música de la montaña. Pues entonces tenemos el seis, tenemos el mapellé y tenemos otras variaciones. Entonces también se cultiva la polca y la mazurca y el vals, que también son de extracción europea. Y el famoso barrilito, que todo cuatrista que lo coge no toca el barrilito, que era el tema de Plácido Acevedo, de un famoso comentarista que hay aquí, que todo el mundo lo veía, que es el que dice tirorintum, tirorintum, y ahí venían con el vasito también y hacían unos juegos y la gente aplaudía. Pero esas son cosas que le dan sabor, pero no necesariamente hablan de la destreza, pero vamos, que gustaba muchísimo. La cuestión es que la música puertorriqueña y la música del cuatro y la orquesta criolla fue la que afincó la música europea y todavía la sigue y se ha proliferado, y hay muchísimos grupos musicales, y por ejemplo está el grupo Mapellé, que interpreta la música de una forma finísima y muy ingeniosamente, vamos, con mucho destellos de virtuosidad. Bueno. Relacionado con la música autóctona de Puerto Rico y especialmente la música de la montaña, hay un tema muy importante que tampoco estamos conscientes y sin embargo lo disfrutamos y lo gozamos, pero no le damos no nos apoderamos de él en el sentido de que como una identidad nacional puertorriqueña, y me refiero a la Navidad. La Navidad. Miren, entre las tradiciones que había en las antiguas haciendas cafetaleras, hay uno de estos seises que se llama el seis de la enramada. ¿Qué era el seis de la enramada? El seis de la enramada es un seis que se tocaba en la fiesta del Acabe. La fiesta del Acabe era la fiesta en que al terminar la cosecha del café, ya para finales de diciembre o enero, el patrón o el hacendado invitaba a todos los que contribuyeron a la hacienda, a todos los peones, a los mayordomos, la familia se integraba. Sociológicamente era una amalgama de todas las clases. Todos se reunían en la fiesta del Acabe para celebrar el regocijo
de la cosecha, porque eso significaba pues que habían terminado desde el punto de vista económico, había dinero para el hacendado, los sueldos para los empleados y todo el mundo estaba contento. Y además, desde antes del principio del siglo XX, al terminar la cosecha del café, los dueños de algunas de las haciendas grandes preparaban una tremenda fiesta que duraba hasta 3 días y cuidado sin más. Uno de los propósitos de esta fiesta era agradecer a Dios por la cosecha y a los trabajadores y recogedores por su esfuerzo de que la cosecha fuera un éxito y el grano no se perdiera. Durante estos 3 días se bailaba al son de música típica de 4 y guitarra, había buena comida y se tomaba el mejor ron que se tuviera. De esta forma, la fiesta de la Cave se fue convirtiendo en costumbre hasta llegar a ser una tradición en esta zona capitalera. Hoy en día son reconocidos el Festival del Café en el pueblo de Maricao y el Festival del Café en Yauco, entre otros. y además también, como siempre, Puerto Rico ha sido un pueblo muy religioso y entonces en la Navidad se da la conjunción de la religiosidad con un asunto económico, que como que no estamos tan conscientes de eso, pero sin embargo, ahí es que se afianza bien profundamente nuestra identidad nacional, porque aquí nosotros como que nos las echamos, y es verdad de que nuestra Navidad es la más larga del mundo, y que empieza ya de noviembre y termina la octavita, pero ¿qué pasaba? Pues tiene relación directa con esa fiesta de la Cave, del café, que era en Navidad, o sea, era en diciembre, y ahí es que se tocaba el 6 de la enramada, que no les he dicho todavía qué significaba. Pues el 6 era un 6, si se puede oír, vamos a tratar de grabarlo para que ustedes lo oigan. Era enramada porque se hacían con unos arcos, y fíjense ustedes que aquí las casas en la Navidad todo el mundo pone arcos con luces, y no sabemos por qué. Bueno, se hacían unos arcos y se les ponían flores y se les ponía, y era 6 de la enramada, por eso entonces pasaban por ahí y pasaba el hacendado con su esposa o con sus hijos, y entonces le llamaban el 6 de la enramada. La música que acabamos de oír es el 6 de la enramada, que habíamos explicado que era la fiesta de la Cave, que es en la Navidad. Y para que entendamos lo importante que es y por qué es que la Navidad para nosotros es importante, de dónde son las raíces. Fíjense, si estuvieron atentos a la letra, que ahí habla de la parranda, que son lo que se da en las Navidades, habla del baile, que es una característica cultural y de nuestro folclore grandísima, habla de la criolla orquesta. Sobre eso tengo que hacer una parte. Miren, eso que ustedes oyen ahí es música de virtuosos. No todo el mundo puede tocar. Y no voy a empezar por el 4, que es lo más obvio. El güiro. Mira, es más fácil encontrar un Edwin Colón Saya que un buen güirero, porque la gente siempre tiende a menospreciar un poco el güiro. Pero es importantísimo, mire, eso es importantísimo desde cómo se rayan. Eso tiene que ser las ranuras bien finitas. Y entonces el pullero que llaman, que es con que se raspa el güiro, tiene que ser algo especial, tiene que ser cuerdas de piano, y bien, muchas, por lo menos 30 cuerdas, para que suene suavecito, o sea, que no suene chillón. Y por sobre todo los trovadores, que tienen que tener una habilidad fantástica para trovar, y la letra, ¿no? Y entonces la guitarra para el acompañamiento, porque no es fácil acompañar eso. O sea, que esa es la orquesta criolla de Puerto Rico. Güiro, guitarra, 4 y los cantantes. Y como les decía, esa es música de especialistas, que no todo el mundo puede hacer eso. Y para interpretarla como es, hay que vivir en la montaña, haber estado en contacto con esta gente, porque no todo el mundo puede tocar eso. Improvisar, y ustedes lo saben, lo difícil que es improvisar. De alguna manera, estudiando yo las raíces mías familiares y la genealogía, pues entonces me di cuenta de la importancia desde el punto de vista cultural y económico y de historia desde Puerto Rico, que yo podía arraigar mi identidad más, y pues me satisfizo grandemente, y por eso estudiando esos antepasados, pues me identifiqué y me ayudó muchísimo a comprender mejor nuestra cultura
nacional, la cultura puertorriqueña. La que exhorta a que todo el mundo pues, entienda y se apodere de ella, entendiéndola, queriéndola e internalizándola.